Dicen que nadie es profeta en su tierra. Y en el caso de Venezuela ha sido, bueno, no la excepción, sino la regla por todos lados. Claro, hay que aclarar algo. Esa regla es muy limitada. A muchísimo venezolano le va muy bien afuera, pero eso es lo que mostramos. Lo que no mostramos es la cantidad de paisanos que están pasando toda clase de penurias en el exterior. Por fortuna, mi invitado de hoy es de esos que nadie es profeta en su tierra, pero con él vamos a hablar después de la intro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Luis Pedrosa. Esto es No es lo mismo. Quienes me siguen desde por lo menos el año 2016 saben que No es lo mismo era un programa de radio que se transmitía en Radio Capital 710 AM. Ahora es un programa de YouTube, un podcast, como ustedes lo quieran llamar, donde a veces hablo paja yo solito, a veces traigo a alguien que me acompañe, como es el día de hoy. Antes de continuar, tengo que decirles que aquí abajo en la caja de descripción van a conseguir todos los cursos de Polemos Politics. Tienen el curso de qué es la guerra, el curso de cómo se hace una campaña electoral, el curso de negociación, el curso de estrategia político-electoral, el curso de modelo de negocios Canvas y el curso de teoría y práctica de las políticas públicas. Todos dictados por profesionales de primer nivel. El curso de qué es la guerra, ahora que Trump se reunió con Putin allá en Alaska, y que también haré un video sobre eso, pero el curso de qué es la guerra deberían hacerlo. Es dictado por un oficial retirado de la Armada que además es doctor en filosofía y le da un enfoque absolutamente filosófico. También a lo largo del video van a ver los productos de la tienda de este canal, entre los cuales están estas bellas tazas, ¿verdad? Este diseño lo hizo mi hija, que se llama, dice Lefty Tears, ¿verdad? Y hay un ojito izquierdo llorando. Así están los progres del planeta ahorita llorando. Pero también pueden conseguir este diseño en sudaderas, franelas y en, sí, en sudaderas y franelas. Y un bolsito, a mí el bolsito en realidad no me gusta, pero como la tienda daba chance de ponerlo, pues lo hice. Hoy corría por allá el año, ya les voy a decir, 2009, 2010. Y un grupo de entusiastas venezolanos comenzaban de hablar de algo que no se hablaba durante un montón de años, liberal. Y me invitaron a una reunión, no me invitaron a la Casa del Ritmo, que esa era una canción de Daiquiri, ¿verdad? Me invitaron a una reunión que se celebró en uno de los jardines del IESA. IESA, que bueno, no sé cómo le va al IESA actualmente, en algún momento fue muy reputado, pero si Luis Vicente León da clases ahí, ya no le debe ir muy bien. Pero entre esas personas que asistían a la reunión, además de Oliver Lauf, Marco Polesel y otro grupo de entusiastas, estaba el economista don Osmel Brito Bigot, a quien tenemos hoy aquí con nosotros. Bienvenido, Osmel. Muchísimas gracias por acompañarme aquí en No es lo mismo. Gracias a ti, Pedro, por la invitación y bueno, tu audiencia, espero que disfrute la conversa de hoy. Bueno, a mi audiencia le gustan mucho los temas ideológicos. Con Osmel vamos a hablar tres cosas, ¿no? Vamos a hablar de ideología, vamos a hablar de un plan económico para una eventual Venezuela que parece nunca llegar. Y vamos a hablar de la isla de las corrupciones, desde donde Osmel está allá instalado desde hace 15 años. Y bueno, ya algunos ya se lo imaginarán y si no, dentro de un rato ya le decimos dónde es. Osmel, a veces uno tiene las cosas muy a la mano y no se da cuenta. Entonces uno, coño, ¿a quién llamo? ¿A quién llamo? ¿A quién llamo? ¿A quién llamo? Y tuviste un programa acá, no es lo mismo, donde estuvo Aldo de Vivo. Y entonces, coño, Pedro, que para que hablemos del tema ideológico. ¿Cómo? O sea, la primera pregunta para mí, o sea, por
supuesto que en aquel 2009, 2010 en que nos conocimos, ya hace 15 años, un poco Mm. más, Venezuela clamaba liberalismo. ¿Tú crees que esa sigue siendo la consigna el día de hoy? Mira, lamentablemente, yo creo que no. Incluso en el 2009, yo creo que no había un clamor por el liberalismo. ¿Y por qué yo te refuto eso? Porque yo creo, lamentablemente, que en especial la clase media venezolana es una clase media, primero muy adoctrinada, no sé si es la mejor palabra, pero muy adoctrinada en los principios de la socialdemocracia. Desde 1958 en adelante, nosotros tuvimos 40 años de socialdemocracia con las ideas de la socialdemocracia. Tú decías en la conversación de Aldo de Vigo que, que tú mismo viviste el boom petrolero. Tú tienes un año mayor que yo, tú eres un año mayor que yo. Y yo con mi papá siempre discutíamos estos temas de la bonanza económica petrolera, versus cómo se estaba destruyendo la economía venezolana de a poco. Y yo siempre la discusión la perdía con mi papá, porque mi papá me decía, pero ¿cómo tú me vas a decir que la economía se estaba destruyendo cuando yo en la época de la bonanza petrolera podía cambiar de carro todos los días? Y tenía unos sueldos que me permitían enviarlos a ustedes a colegio privado, que tu mamá estudiara. O sea, era, era la evidencia vivida versus la evidencia de los números fríos que te estaban diciendo todo lo contrario. Eso configuró además en la masificación educativa que producto de la socialdemocracia y la propia expansión de la clase media, pero la masificación educativa llevó de la mano el tema de una educación basada en repetición, autoridad y, y no cuestionamiento de lo que se aprendía. Eso fue también otra de las cosas que a mí me llamó la atención cuando yo empecé a entender un poquito el tema. Entonces, cuando yo descubro el liberalismo alrededor, bueno, alrededor del año 2006, que empezamos ciertas discusiones, y tú bien recuerdas la del 2009 en el IESA, donde estuvimos varias gente, en donde una de las iniciativas era, bueno, emprender un partido político de corte liberal que llevara las ideas del liberalismo a la práctica política. Yo me acuerdo siempre la frase que yo le decía tanto a Marco, que lo nombraste, a nuestro buen amigo Marco Polecel, que el tiempo le ha dado la razón con el tema del colaboracionismo de la oposición política, oposición, como le dicen ahora muy correctamente ciertos influencers. Eh, yo le decía a ellos que armar un partido político de corte liberal en Venezuela no, no era un problema de recoger las firmas, de, de formar los cuadros, como se piensa en la formación de un partido político, sino que estamos en contra de las leyes y de la constitución. La constitución chavista, la constitución del 99, es una constitución por demás ilegítima. Yo soy de la idea, sin ser abogado, pero caí en la conclusión que de hecho este youtuber, no sé si es amigo tuyo, Daniel Lara Paría, últimamente dice que la salida legal, no necesariamente política, pero legal, al problema que tenemos hoy en día es restablecer la vigencia de la Constitución del 61, ya que fue derogada por medios no establecidos en ella. Yo llegué a esa misma conclusión, pero suponiendo que la Constitución del chavismo es vigente, más la ley de partidos políticos, la ley de partidos políticos que no es del chavismo, sino es de la socialdemocracia de los 40 años Abico Copellano, dice que ningún partido político puede ir en contra de los principios de la constitución vigente, sea la del 61, sea la del 99. Y yo le decía a los muchachos, bueno, no, uno de nuestros principios del liberalismo es que se tiene que privatizar PDVSA. Y uno de los artículos de la constitución es que PDVSA nunca podrá ser privatizada. Ya con eso no podemos registrar un partido político. Y lo otro, lo del clamor del liberalismo, fíjate que el segundo gobierno de Pérez, yo tenía una profesora cuando yo estaba en la universidad, que ella decía que era el mejor gobierno de la historia democrática venezolana. Con los años me puse a entender un poco y económicamente y profesionalmente tenía profesionales de primera línea. A mí me da mucha risa cuando se dice que el gobierno de Pérez fue muy corrupto, el segundo gobierno de Pérez fue muy corrupto. Yo no he visto el primer ministro de Pérez preso y son todos profesionales de primera línea, más allá de que sabemos y hay historias urbanas de que hay gente
se benefició de estos ministros, se beneficiaron de la posición de poder. Ese gobierno tímidamente aplicó lo que se llama, lo que la izquierda llama neoliberalismo. Yo siempre digo que es liberalismo a medias. Y aplicado a medias, el liberalismo generó riqueza, generó cierta, 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 cierto bienestar, pero la propia sociedad no lo entendía. La propia sociedad Y rechazaba. aplicado a medias, generó las convulsiones que generó. Pues Exactamente, recordemos que el Caracazo fue por 0,25 céntimos de aumento el litro de la gasolina. exacto. Pero fíjate que el 0,25. Caracazo, más allá de las especulaciones que han salido a los años, a la luz de investigaciones de los años, recuerdo mucho y siempre, de hecho yo una vez entrevisté en un intento de podcast así medio liberal que teníamos con Oliver y con otro buen amigo, Julio Peraldi, a Mirta Rivero. Y nosotros le preguntábamos a Mirta Ella es sobre la de la rebelión de los la náufragos, rebelión de ¿no? los náufragos, que es un libro muy importante, que yo siento que es un libro que hay que leer para entender la Venezuela contemporánea, de la Venezuela que uno vivió como de día a día. O sea, yo siempre digo que la historia sucede mientras uno vive. Entonces, ahí en esa época tú tendrías los mismos 20 y pico de años que tendría yo, que estarías tú en la escuela naval, yo estaba terminando la universidad. Pero el Caracazo, fíjate que explota en Guarenas, Guarén. Guatire, pero al final termina convirtiéndose una cantidad enorme de gente de clase media y media baja, saqueándose a ellos mismos, porque saqueaban al supermercado de la urbanización, del barrio, de la Candelaria, que eran sus propios vecinos. O sea, porque no me venga a decir que el supermercado que saquearon, aquella foto famosa del tipo con la media red Vale, en el eso te costado. cuento. Eso fue en el 89. Yo no había entrado a la escuela, Bueno, yo no había entrado a la escuela naval todavía. Y nosotros, o sea, mi familia, nosotros estábamos recién mudados para un apartamento ahí en la Candelaria. Yo nací en San Bernardino, a una cuadra, en una conserjería, a una cuadra de la Comandancia General de la Armada. Y nos habíamos mudado un poquito a una cuadra de la Plaza Estrella. Bueno, mi papá, que bueno, el edificio era nuevo, hay unas torres ahí al lado del Paseo Anauco, nosotros nos habíamos mudado para allá. Mi papá y un grupo de vecinos se organizaron, como había escombros todavía de las remodelaciones, teníamos nada más que un abastos, el abasto Las Rosas, enfrente, en el edificio de enfrente. Y mi papá y unos vecinos se organizaron para tirarle las posetas, caerle a pedradas a quienes osaran acercarse a ese abasto. Porque, entre otras cosas, llegamos a la conclusión de que esta vaina es un desastre y aquí lo único que nos va a dar de comer en los próximos días es este abastico. y se va. Uh-huh. Pero desde la ventana del piso 7 del apartamento que aún tenemos allá en Caracas, se veía con absoluta claridad hacia el centro comercial Anauco, hoy convertido en un complejo de edificios. Y ahí estaba Supervolumen y estaba el Central Mairense. Esa foto del tipo saliendo con la media res montada en el lomo es de ahí, del centro comercial Anauco. Y sí, a ver, y hay otras muchas especulaciones. Sabemos que, o por lo menos cualquier persona con dos dedos de frente sabe que esa supuesta insubordinación espontánea que ocurrió en Guarenas Guatire y que terminó propagándose al resto del país, no fue tan espontánea. Exactamente, No exactamente. fue tan espontánea. Bueno, se dice, ¿no? Que Fidel Castro, cuando ocurre la coronación de Pérez, que a los años, investigando un poco, la investidura de Pérez se muda en Teresa Carreño porque en esos días había ocurrido un evento internacional, creo que era una cumbre no sé si el CELAC, uno de estos De- organismos regionales, donde por primera vez invitaban a Fidel Castro después de muchos años, y después de eso venía la juramentación de Pérez, o antes. Entonces, para aprovechar todo el movimiento, es que mueven la juramentación al Teresa Carreño, que bueno, todos los medios de comunicación en Venezuela lo titularon la coronación de Pérez.
pero es documentado, ya hay varias gente que ha documentado esto, que Fidel Castro llegó con una cantidad enorme de, no sé si Malandro, infiltrados, malandros, y los dejó en Venezuela. tal cual. Es, es, es paradójico que yo viviendo aquí en República Dominicana descubro un paralelismo con ese evento de Venezuela. En toda esa época, entre el 88 y 92 más o menos, fue donde en Latinoamérica los gobiernos de la época, muchos de ellos, bueno, creo que casi todos, encabezados por socialdemócratas, Pérez en Venezuela, Alan García en Perú, el propio Menem en Argentina, implementan el consenso de Washington. Aquí en República Dominicana el presidente que estaba en la época era Salvador Jorge Blanco y efectivamente ocurrieron los mismos, más o menos los mismos elementos al subir, no recuerdo si en el caso si era combustible o hacer un ajuste de precio de ciertos bienes, empezaron unas protestas espontáneas que después se descubrió en República Dominicana que también estaban infiltrados por el régimen cubano, que aquí las aplacaron muchísimo, con muchísima mayor rapidez y no hubo el desastre que hubo en Venezuela. Pero, Ahora, fíjate una cosa, Osmel, cuando yo te dije, no fue la frase más afortunada y mucho menos la más acertada. Cuando yo te dije un clamor por el liberalismo, yo también contaba en mi conversación con Aldo que, o sea, uno cuando ve que algo no funciona, lo primero que se pregunta es, ¿qué es lo diametralmente opuesto? Entonces, claro, no era un clamor, porque como tú muy acertadamente señalas, no es que la gente decía tenemos que cambiar al liberalismo, sino que algunos que nos hicimos una pregunta muy lógica y natural, que, ojo, no estoy diciendo que algunos como yo que éramos muy inteligentes, no, o sea, yo no es que yo sea muy inteligente, es que uno, si no, si no te sirve un carro, tú te preguntas, coño, ¿cuál es la otra marca que es mejor que esta? Por poner un ejemplo agarrado en el aire, claro, sino que hacernos una pregunta sencilla decía, oiga, y ojo, y es decir, ya 2009, que ya había pasado 2006, que ya Chávez, y eso está en mi libro, así se portó la revolución, había terminado de dar el giro, porque exacto. Chávez regresó moderadito, apretando el crucifijo después de que lo habían tumbado, que no, el Cristo iba a reventar, iba a tirarle los clavos a la periodista que estaba enfrente. Y entonces se mantuvo moderado hasta la campaña de 2006, cuando ya termina de dar el giro. Ahora viene Plan de la Patria, y el Plan de la Patria ya era la implementación. Pero en aquel temprano 2009, donde apenas Chávez había empezado a girar, ya la respuesta evidente era liberalismo económico, por lo menos, que de eso también vamos a llegar a ese punto de la comandante Gloria y la señorita que también lo comentaste. Ajá. Entonces, claro, tú señalas, parecía que si esto no funciona, tenemos que asumir este modelo. Y tú señalas que eso no era un clamor, entre otras cosas, porque has señalado la educación. O sea, hubo un esfuerzo continuo y deliberado de, yo siempre digo esta frase con la que nos criaron, el petróleo es nuestro. Exacto. Ujú. Que, o sea, eso nos lo metieron en el colegio así con vaselina. Las dos cosas que nos metieron en el colegio fue el petróleo es nuestro y eso nos hace ricos, o sea, somos un país rico. Y la otra, el bolivarianismo. Que por cierto, disculpa que te interrumpa otra vez, pero yo el otro día lo estaba buscando y no lo conseguía, pues lo tenía lejos, pero recomiendo, ya me lo voy, no lo voy a terminar, pero lo Me lo llevo estoy por la mitad. terminando, me lo estoy terminando. Mire, un venezolano, ¿verdad? Él es músico, pero bueno, se ha dedicado a investigar, se llama Xavier Padilla, ha escrito El ídolo que se devoró a su pueblo. Entonces, sí, nos metieron, el petróleo es nuestro y eso nos hace ricos, y nos metieron a este señor que con un padre de la patria de esta naturaleza, nada bueno podía pasar. Absolutamente nada bueno.
exactamente. O sea que de ese libro he sacado una conclusión lamentable, pero que si nosotros como sociedad queremos que Venezuela algún día tome un rumbo diferente, tenemos que hacer ese mea culpa. Venezuela siempre, lamentablemente, ha sido Un gran botín. un gran botín, del cual todos queremos de alguna manera vivir de él. Desde la independencia, Xavier Padilla hace unas referencias impresionantes de cómo llegaron y saquearon la hacienda pública cuando se fundaron la primera, segunda república, ya cuando tuvieron, y en especial después cuando ya se consolida la llamada independencia, hasta la modernidad del chavismo, que es una orgía de dinero, drogas y, y prostitutas. Pudiésemos decir que Venezuela ha sido un gran botín, lamentablemente. de todos los que han utilizado el nombre de Bolívar, quien mejor lo utilizó o quien mejor lo emuló ha sido Chávez. Exactamente. Yo en Venezuela, yo trabajé muchos años en el servicio de impuestos, el CENIAT. Yo entré en la época que el CENIAT se quería hacer como emular a PDVSA, una organización profesional digamos, yo entré con esa visión clase mediera, que es donde quiero llegar, clase mediera de la meritocracia. Yo siempre digo que sociológicamente a la clase media nos mueven dos factores importantes, la meritocracia y el miedo a la pobreza. Eso hace que el motor de la clase media siempre sea producir, 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 y de ahí es donde se aprovechan todos los gobiernos. Bueno, ¿a quién echamos más con impuestos? A la clase media. Porque entonces, te pecho más impuestos, bueno, tú vas a trabajar más Pues le tienes miedo a la porque pobreza. le tienes miedo a la pobreza. Exacto. Yo en una época trabajaba en la sede del Señal de Plaza Venezuela y vivía hacia Los Chorros. Entonces yo me iba por Cotamil, bajaba, me metía por el Country Club y pasaba por el búnker de Acción Democrática de la Florida. En ese búnker todavía había restos de la propaganda electoral de Carlos Andrés Pérez en el 88. Y los mensajes eran que, o sea, reflejaban a Pérez como que era bolivariano y patriota. Y yo pregunto, ¿ese no era el mismo mensaje que mandó Chávez? Más aún, Chávez, cuando da el golpe de Estado en el 92, que mucha clase media lo abrazó con la idea de que sí, llegó el militar, el vengador que iba a hacer algo, y siempre me acuerdo que los carnavales siguientes, o ese mismo carnaval, Los los carajitos niños disfrazados de Chávez. vestidos de Chávez, y la frase por ahora se quedó en la cabeza de buena parte de la clase media Bueno, ya va. de la población. La frase por ahora se quedó en buena parte de la clase media porque hubo un esfuerzo Sí, sí, deliberado deliberado. acuérdate de los inicios de Sergio Novelli en televisión haciendo un programa que se llamaba ¿Qué es de la vida de el gordito de la camisa rosada? Ujú, ujú. Que fue el que salió no el 4 de febrero, sino el Del 27 27, de noviembre dando un mensaje. O sea, hubo un esfuerzo, recordemos, por estas calles. por estas calles, Esta- exacto. Entonces, claro, yo, yo ahí tal vez, no es que discrepe, ¿no? O sea, yo después de mucho tiempo y que me he dedicado a seguir estudiando, ¿sabes qué? Un modelo político no es malo per se. No es malo un modelo político per se. Son malos las personas, ¿ok? Y te pongo un ejemplo. Yo estoy viviendo ahorita en España y trato de aprender un poco de España, que nunca ha sido ajena para mí, porque yo soy hijo de españoles. Yo tenía profundas discusiones con mi padre, que era franquista. Mi papá era franquista. Y yo discutía con él, papá, Franco era un dictador, pero se lo decía con rabia. Te reitero, un tipo nacido en la orgía petrolera de Pérez I. Ujú. Yo nací en octubre, Pérez ganó en diciembre del 73 y su gobierno comenzó del 74. O sea, Sí. acuérdate, los Ujú. desfiles Tropicana, Un amor de cosas bellas. O sea, Venezuela era en los documentales dicen que mientras todo el planeta se apretaba el cinturón, en Venezuela era la orgía de despilfarro.
exacto. Entonces, claro, yo criado en esa democracia rentista, y a otro que siempre nombro es a Juan Carlos Rey, la crisis de la democracia venezolana y el pacto populista de conciliación de élites. Demagógica, clientelar, utilitaria y no me acuerdo la otra palabra, que son las 4 palabras con las que él lo describe. Entonces, ¿qué pasa? Franco, al caer la guerra, al terminar la guerra civil, implanta una autarquía. Exacto. Todo era el Estado. Eso le sirvió para salir de la guerra. Y por supuesto, se fue deteriorando y llegó el tiempo del extraperlismo y de lo que... Y entonces vino lo que llaman el desarrollismo, que fueron los economistas del Opus Dei, porque se los buscó a todos en el Opus Dei, formados en Estados Unidos y en otros lados. Le dije, mire, general, hay que liberalizar la economía. Entonces, claro, siguieron funcionando muchísimas empresas estatales. En Venezuela, yo no sé si tú recuerdas una época que dio, coño, un autobús Pegaso. Pegaso era una empresa del Estado español y exportaba autobuses. La SEAT, que hizo un coche tan bueno como el Volkswagen alemán, que era el SEAT 600, casi todas las familias españolas tuvieron un SEAT 600. Pero ya en esa época, que es lo que yo te voy a preguntar, o sea, estas eran empresas del Estado, pero mientras se vendía SEAT, también se vendían Audi, Mercedes-Benz. O sea, el Estado tenía una empresa que fabricaba coches, pero competía con otros. Entonces, salimos un poco del tema, sin dejar el tema ideológico, salimos, ¿es posible aplicar un modelo absolutamente liberal en una eventual salida forzada de Maduro, porque no va a ser de otra forma que no sea forzada, bájense de esa nube, que sea netamente liberal, o sí tiene que el Estado meter la mano para, o sea, Venezuela no es lo que era en 2009, Osmel, y me acabas de decir que tienes 15 años fuera del país. O sea, en Venezuela hay gente comiendo mierda, literal. Entonces, ¿cómo es un plan económico de choque para la recuperación de Venezuela en una eventual salida de Maduro? Y luego ya te hago la otra pregunta que es más complicada. Dice un economista de los países exsoviéticos, de la órbita soviética, que si el socialismo hubiese podido, funcionaba, la economía planificada funcionara, la desocialización también pudiéramos planificarla. Esa es la cosa más difícil, creo yo, que hay, pensar en el día después de. Pero lo que sí hay que pensar en el día después de es precisamente el pecado original de Venezuela, moderno. Nosotros hemos tenido varios pecados en el camino, pero el pecado original moderno en Venezuela fue la estatización de los recursos naturales, los commanding heights de la economía, como lo llamaba Lenin. El hierro, el petróleo, el subsuelo, el derecho al subsuelo es del Estado completamente. Entonces, el día después de Maduro, ¿qué hay que hacer? Bueno, Maduro nos hizo un favor, por ejemplo, el chavismo nos hizo un favor, quebrar PDVSA, acabar con el tótem que era PDVSA, que era imposible que esa empresa quebrara y que era súper eficiente. Bueno, la quebraron. Bueno, eso nos va a dar pie a que PDVSA se pueda privatizar y quitarle al Estado ese enorme caudal de dinero que significa el ingreso petrolero. Oscar García Mendoza escribió un libro sobre la crisis de bancaria del 94. Y una de las cosas que él dice es que lamentablemente con la estatización del petróleo, toda democracia o todo sistema político, no llamamos democracia, todo sistema político, se basa en equilibrios de poder. Eso que los americanos, la gente que estudia de los Estados Unidos, los check and balance, los equilibrios de poder. Ya sea que el Estado no pueda tener más poder económico que los privados, que el Estado, la misma idea de la segunda enmienda en los Estados Unidos, que los ciudadanos puedan defenderse incluso del Estado. En Venezuela ese equilibrio se rompió desde el momento que el Estado se hizo más rico que los ciudadanos y que podía ser independiente económicamente de los ciudadanos. Eso hizo que la mentalidad del Estado, primero, los ciudadanos son prescindibles. De hecho, el paro petrolero del 2003 lo demostró
perfectamente en lo que el chavismo logró tener otra vez control de la industria petrolera, ya se acabó el paro. ¿Por qué? Porque ya los ciudadanos, a mí no me importa lo que paguen por impuestos. Entonces, eso pasó y entonces en la mentalidad del ciudadano es, bueno, si el Estado es rico y está recibiendo la renta petrolera que es de nosotros, yo quiero mi parte. Entonces, todo eso son de las cosas que hay que trabajar en cuanto a una reforma económica importante. El tema de los impuestos, por ejemplo. La Constitución del 61 dejaba un hueco que se fue aprovechada por el gobierno de Pérez, en el segundo gobierno de Pérez. En la época que se redacta la Constitución no existían los impuestos indirectos, el IVA o el impuesto al consumo. Y eso, como no existía en el radar, no se redactó algo en la Constitución, dándole a ninguno de los tres poderes estatales, de tres niveles del Estado, se le daba la potestad sobre esos impuestos. Entonces, el gobierno de Pérez, hábilmente, en ese hueco, establece el IVA de la época, después se llamó impuesto al consumo suntuario y ahora se vuelve a llamar IVA, que lo recauda el gobierno central y después le pasa a los estados y a los municipios, aquello se llamaba el situado constitucional. ¿Qué desdibujó eso? La idea de que todos estábamos esperando, esa frase que después Chávez se aprovechó muy inteligentemente de ella, estamos esperando que bajen los recursos. Entonces Chávez, Sí, ¿qué fue lo que hizo? Ah, bueno, como yo soy el que baja los recursos, ahora no se lo voy a bajar a los gobernadores y alcaldes, sino a los consejos comunales y a la ciudadanía. Entonces, estoy haciendo que todos vivan del Estado. O aunque sea migajas, pero viven del Estado. bueno, pero es que a ver, el pecado original, y yo por eso, o sea, yo, ¿eres apologista de dictaduras? Sí, sí, soy apologista de dictaduras. En todos los casos, no, no, pero pueden leerse Teología Política de Carl Schmitt, pueden leerse Estado, Política y Sociedad de Norberto Bobbio. Una dictadura es un régimen de orden, o sea, por eso cuando a mí Bailey me dice, no, Pedrito, es retórica, yo no, mira, en Venezuela no hay una dictadura, ojalá hubiese una dictadura, en Venezuela hay Tiranía. una tiranía. Y me van a perdonar, ¿verdad, Osmel? Pero yo, Pedro Luis Pedrosa, me atribuyo la autoría de que hoy mucha gente, entre ellos la señora Machado, se refieren, bueno, ya ella está con el tema, ya ella se montó en la ola que le ha impuesto Estados Unidos, Sí. que no es Y que eso sea cambió el discurso. falsa, Es increíble cómo cambió el discurso. Ya no habla de la dictadura, sino esto es una organización una criminal. organización criminal. O sea, pero eso es impuesto. Yo en estos días tuiteé porque María Corina saca "We are very grateful with Trump administration, POTUS, no sé qué vaina y tal". Y yo tuiteé, POTUS, no te dejes engañar, solo está levantando la mano para obtener tu atención. Porque incluso hablando con el hijo de ella, le dijo, no, 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 aquí nosotros no necesitamos. no, nosotros no necesitamos de ustedes. Entonces saldrán los María Corina López a decir, bueno, es que tienes que entender que está en la clandestinidad, que tal y que sea. ¿Tú crees que el régimen no sabe dónde está metida? No la habían atrapado y la soltaron otra vez. Pero eso da muestra de su inutilidad. Pero volviendo al tema, el germen de todo esto está en el mismo 58, está en la caída de Marcos Pérez Jiménez. O sea, Acción Democrática y COPEI, Rafael Caldera en particular, y no le echemos el carro a Rómulo Betancourt porque ya estaba muerto, y no le echemos el carro a Carlos Andrés Pérez porque tímidamente, como dice Osmel, él quiso volver sobre sus propios pasos, o sea, él quiso caminar hacia atrás porque él sí es el padre del rentismo salvaje y Carlos Andrés Pérez uno es el papá de la Venezuela Saudita de la ficción de riqueza. Exacto. Pero Acción Democrática y COPEI, el chavismo es el hijo bastardo de ellos dos. No solo el Mien- chavismo, no solo el chavismo. Aldo de Vivo en tu programa decía que él, cuando se empezó a meter en política, lo primero que se encontró fue con Primero Justicia. Hace poco sacaban un reel en Instagram
cuando Primero Justicia apareció como partido político. Hay que recordar muy bien que Primero Justicia era una fundación que buscaba, cual clase medieros que eran, implementar ideas de esas progres, la justicia de paz. Yo creo que fue a ti que te escuché decir en una oportunidad que Primero Justicia era un hijo contra natura. Era un hijo contra natura, es que voy a llegar a ese punto. Yo mantengo eso. Porque yo digo porque yo decía desde aquella época y lo sigo manteniendo que Primero Justicia era un hijo contra natura. Porque Primero Justicia eran los hijos de los adecos y los copellanos, hijos que habían estudiado fuera o que habían hecho algún tipo de estudio. Beca Y Gran Mariscal de Ayacucho, Gran Mariscal de enchufada. Beca Gran Mariscal. Leopoldo estudió fuera porque el papá era el presidente Leopoldo de... López Gil, el papá, el dos veces presidente de Fundayacucho, en los dos gobiernos. Yo lo conocí en el segundo porque yo estudié en Fundayacucho en Venezuela, financiado por Fundayacucho en Venezuela. Este, y, y Primero Justicia, primero nace como una fundación financiada por PDVSA gracias a la palanca de la mamá de Leopoldo López. De hecho, el chavismo usó eso para inhabilitar a Leopoldo López, que había usado los fondos de PDVSA, aprovechando que su mamá era la directora de Relaciones Públicas o algo así en PDVSA. Bueno, esos niñitos, estudiados todos en buenas universidades, veían con desprecio a sus papás en los partidos políticos. Entonces ellos deciden hacer un partido político joven, diferente, clase mediero. Y yo nunca me sentí identificado. Yo decía, aquí hay algo que sí, son profesionales, se ven gente. Y fíjate que si tú ves el cuadro de hace 25 años, cuando nació Primero Justicia, eran niños lindos. O sea, hace poco sacaba un video de Pedro Sánchez hace 25 años, más o menos, y yo lo veía y decía, esto era Leopoldo López. De hecho, para mí, si Leopoldo López alguna vez hubiese llegado, yo espero que nunca llegue a ninguna posición de poder en Venezuela, el mejor ejemplo de cómo se comportaría Leopoldo López es Pedro Sánchez. Bueno, Leopoldo López al llegar a España se reunió con Pedro Sánchez, con Exacto. foto y todo lo demás. Claro, Pedro Sánchez no le dio trato de jefe político y no lo recibió en Moncloa, pero lo recibió en la sede del Partido Socialista Obrero Español. Exacto. Pero allá no Entonces, vamos a llegar todavía. sí, ahí no vamos a llegar todavía. Entonces, Primero Justicia era eso, o sea, habían factores muy adecos, como era Leopoldo, como era Gerardo Blay, y factores muy copellanos, como Como era eran Julio Julio Borges Borges, Ocariz, o Cariz. el otro, Capriles, obviamente, que venía de Copey, pero venía de Copey porque su familia había financiado su curul en el antiguo Su Congreso. curul por el estado Zulia que probablemente nunca lo había pisado. Exactamente. Entonces, Primero Justicia era un partido contra natura. Y fíjate que cuando se divide, Cogen los quienes, adecos para un lado los y los adecos copellanos. cogen para un lado y los copellanos se quedaron en Primero Justicia. ¿Los adecos quiénes se fueron? Los que se fueron Un nuevo para un nuevo adeco. tiempo o formaron este bodrio llamado el de Leopoldo, Vanidad Voluntad personal, Popular. digo, Ese mismo, vanidad Voluntad Popular. personal. Exactamente. Vanidad Y entonces personal. cuando los confrontan, ya que mencionaste a la comandante Gloria, Gloria fue alguna vez a Venezuela y dijo una verdad que es como un templo, que todos los partidos políticos venezolanos son de corte socialista o socialdemócrata. Y Bueno, sale la esposa de Leopoldo, la mártir, la mártir Lilia Tintori, a la decir Beata que no Lilia. era así, que Voluntad Popular salía de las redes populares, o sea, evaden, como toda la clase media, volviendo al tema principal, evaden el tema ideológico. Como un avestruz, cuando tú le hablas del tema ideológico, la mayoría de la clase media venezolana Mete la cabeza en la tierra. mete la cabeza como un avestruz en la tierra. No me hables del tema ideológico. Yo llegué a hacer una encuesta en el Atillo para un candidato, no era Alfredo, era el hermano, no recuerdo el nombre, catalán. Ok. Y una de las cosas que preguntaba era cómo se definía ideológicamente. Entonces tú veías gente, profesionales, que habían trabajado toda su vida, que tenían 2 coches, que tenían a los hijos en la universidad,
que habían comprado un apartamento en La Bollera o más arriba en el Atillo y se definían como socialdemócratas. Ujú. Pero, ¿qué has recibido tú del Estado? Bueno, la facilidad para la oportunidad de trabajar. Y yo, vale, eso es como que tú le pidas que tú le des las gracias a un cajero electrónico por darte dinero. O sea, eso no es ningún privilegio, eso es una función elementalísima del Estado, que te dé las condiciones necesarias para que tú puedas generar riqueza. Exacto. Ahora, tú me dices que un, un ex Unión Soviética decía que es tan difícil la economía centralizada, que es tan difícil socializarla como desocializarla. Con lo cual me dices que, bueno, el Estado tendría que seguir, o sea, que tendría que ser un proceso paulatino, entiendo yo. Ahora, cuando te dije que la otra pregunta iba a ser más difícil, ¿tú ves a alguien en el horizonte con la capacidad de implementar una política de liberalización paulatina de la economía venezolana hasta estabilizarla completamente? Lamentablemente, no. Porque lo más cercano, lo más potable, tú me dirás, hablas de mal, podrás hablar mal de ella, pero tienes una foto con ella. Sí, bueno, en algún momento me acerqué a María Corina y tengo buenos amigos en el movimiento de María Corina, en Venezuela, con ciertas sospechas. Yo tenía mis aprensiones, aún las mantengo, pero yo no veo a una persona como María Corina, y menos, aunque hay gente en su movimiento que yo considero, respeto intelectualmente, y son liberales, implementando una reforma liberal, de corte liberal, abiertamente. Porque es que en contextos privados ella ha rechazado cosas como que, bueno, hay que abrir la economía y haya libre importación. No, porque es que hay que proteger a la industria nacional, a su industria nacional, Claro, así vence. así venza. Hay que proteger a su industria nacional. Porque el gran problema también, el otro gran problema, y ahí no es solo la clase media, es la clase media y las élites venezolanas, las élites intelectuales y las élites económicas, son profundamente antiliberales. Hay ciertas personas dentro de las élites que entienden y lo aceptan hasta que le tocan sus intereses. O sea, ese era un tema que te iba a tocar. Yo no sé quién acuñó la expresión empresarios. Pero toda esa gente que está, o sea, siempre fueron así, pero ahora muchísimo más. Toda esa gente que está en esa cosa que llaman fe de cámaras, se opondría radicalmente a eso porque, Radicalmente, radicalmente. Mira, en el libro de Mirta Rivero hay una muy buena anécdota de un empresario, no voy a decir el nombre para no meterme en lío, un empresario de medios de comunicación y publicidades que tenía contratos enormes con el Estado para distribuirlos, para imprimir los libros de texto de los colegios públicos. Cuando llegaron estos ministros neoliberales, ex profesores de Liesa, uno de ellos dirigía una licitación internacional que la estaba llevando el Banco Mundial. O sea que uno de los cambios que hubo en cuanto a administración pública desde esa época en adelante, en la mayoría de los países de América Latina, las grandes licitaciones ya no las hace solo el Estado, sino que se le entregan o al BID, o al PNUD, o al Banco Mundial, para, que, para buscar transparencia en la asignación de los contratos. Bueno, la anécdota es que este señor se le sentó al ministro, le puso una pistola en el escritorio y le decía, bueno, pero es que yo tengo entendido que eso se lo van a dar a una empresa internacional. Y usted sabe que hay que proteger a la industria nacional. Y así como eso, siempre en toda América Latina, siempre se ha buscado de que no haya, porque es que los, y sobre todo desde la época de los 70, en la misma época de la Venezuela saudita, en América Latina se implantó aquello, el desarrollismo de la CEPAL, Raúl Previs y compañía, de altos aranceles, prohibida la importación para desarrollar las industrias estratégicas que nunca se desarrollaron y lo que hicieron fue una cantidad de empresarios que se acostumbraron a la protección, a mercados cautivos, a vender a precios exorbitantes productos malos. vale, tú sabes que yo que no quiero meterte en problemas, ¿no? Pero ¿Sí?
La super empresa por antonomasia en Venezuela es Polar, Exacto. ¿verdad? Polar, la empresa más profesional, que califica, ¿qué tal? Ya va, un momento. Emilia Mendoza siempre, siempre, desde la caída de Marcos Pérez Jiménez, se vio beneficiada por eso que en algún momento en Venezuela llamamos dólares preferenciales. Si Osmel Brito Bigot y Pedro Pedrosa un día se echaban unos palos, decía, coño, joda, vamos a montar una fábrica de harina pan. Cuando nos pasara la rasca y nos pusiéramos a sacar cuentas, entonces íbamos a llegar a la conclusión de que, mira, no podemos. ¿Por qué? Porque después de hacer las estimaciones, los cálculos, la inversión va a ser de tanto y el kilo de harina pan lo vamos a vender a 4.000 bolívares y Mendoza lo está vendiendo en 1.000. ¿Por qué? Porque a él siempre le llegó como comprar los hilos, comprar las máquinas, comprar todo mucho más barato de lo que le iba a salir a cualquier mortal. Y entonces usted no me cree porque usted cree empresas Polar, marca país y todo lo demás. Bueno, pregúntese por qué no hay un conglomerado de producción, no, por qué en Venezuela hay un conglomerado de producción de alimentos y no hay 20. ¿Por qué hay una sola empresa de esas características y no hay 20? Y que en el mejor momento pudo haber tenido uno o dos competidores. ¿Me equivoco? No, no te equivocas. Yo tengo un buen amigo que él dice que Polar, y ojo, tengo, tengo cierta cercanía con Polar porque, bueno, mi papá trabajó en alguna de las filiales y todo. Y yo hice pasantías en Polar. Para mí era muy orgulloso trabajar en Polar, todo. Pero con los años tú te das cuenta, y este amigo decía que Polar fue la mejor empresa que nuestro mediocre sistema empresarial pudo producir. Bueno, eso está para hacer un clip y ponerlo, circularlo. Polar es la mejor empresa que Mediocre nuestro sistema mediocre empresarial. sistema empresarial pudo producir. Y entonces, el término empresario yo se lo aprendí a mi profesor Hugo Faría, Hugo Faría. exacto, que él Él está en enseñaba Miami, ¿no? en Miami, que él decía que estos empresarios, dado su, y ahí lo mixto con una frase de Alberto Venegas Lins, dado su nivel social, como no pueden entrar a tu casa a robarte, porque eso los rebajaría de su nivel social, te roban vías aranceles, impuestos, protecciones y hacerte la vida más cara. Entonces, en definitiva, con el tema plan económico para Venezuela, un gobierno que llegue y quiera meter motosierra como Milei en Argentina va a ser derrocado por los propios que hoy están quejándose del chavismo. Quejándose del chavismo, sí señor. Pero es que hazte la pregunta, Pedro, mira, PDVSA, volviendo al tema de PDVSA, PDVSA en el año 2003, durante el paro, producía, si mal no recuerdo, unos 3,5 millones de barriles de petróleo, con 35.000 trabajadores. Chávez despidió a la mitad de los trabajadores. Ese ha sido el peor desangramiento de talento humano que ha tenido Venezuela. Más allá de la crítica que uno puede hacer de que PDVSA era el Estado, bla, 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 en PDVSA se desarrolló un talento humano de primera. De hecho, los que se han ido, los expetroleros que se han ido a otros países a desarrollar las industrias, ha sido precisamente ha sido una bendición para estos otros países, porque el chavismo casi que le regaló la mitad de esa plantilla de profesionales bien preparados a estas otras industrias petroleras, a estos otros países de producción petrolera. Bueno, hoy en día PDVSA tiene más de 120.000 trabajadores y no llega a producir 700.000 barriles PDVSA solo. Entonces yo te pregunto, un cambio de régimen, ¿qué vas a hacer con los 120.000 trabajadores de PDVSA? Que entre ellos hay mucha gente que no sabe, no ha visto ni una gota de petróleo en su vida, que solo los metieron porque eran comisarios del partido político. Tú O sabes que vete a la administración pública, ya te doy la palabra. Vete a tu misma Fuerza Armada. ¿Qué vas a hacer con todas las Fuerzas Armadas? eso es, Porque eh, eh, se decía, y en el libro de Mita Rivero también está la referencia, que la corrupción en su época, previo al chavismo,
En la corrupción de la Fuerza Armada dependía del rango. O sea, que si los mayores se repartían el rancho de los cuarteles, los tenientes coroneles los uniformes. Y entonces, cuando yo le voy leyendo aquello, me fue haciendo clic los casos de corrupción que denunciaba Cicerón y José Vicente Rangel. Aquel caso de los uniformes de Margol, ¿te acuerdas? Era un teniente coronel que estaba. Los coroneles se repartían los sistemas de comunicación. La última vez, una de las últimas veces que estuve en Caracas, en Tecnicencia Libros, me encontré un libro, no me acuerdo el autor, pero era un coronel, denunciando el daño que se le había hecho a la República por haber privatizado el espectro radioeléctrico y habérselo dado a Cisneros. Ah, claro, lo que pasa es que te lo quitaron a ti, que tú eras el que te repartía los sistemas de comunicaciones. Y los generales, el armamento. ¿Qué hizo Chávez? Muy conocedor de ese sistema Por de supuesto. preventas. Romper la jerarquía. Entonces Como le el daba propio Plan Bolívar 2000. a capitanes, le daba negocios enormes más grandes que los generales. Esos capitanes que hoy ya son generales. No, no vayas lejos, no vayas lejos. Yo estaba sacando la cuenta en estos días. Bueno, lo hice en un programa de televisión, porque tú sabes que el tema Venezuela es tratado de manera muy superficial. Uh-huh. Que si es Maduro, que si es María Corina, que si es Leopoldo, que si... No, mire, usted tiene unos individuos durante 27 años. 27 años, Uh-huh. ¿ok? Son 2 generaciones. Entonces vamos a empezar con 2 generaciones. 2 generaciones de niños que han crecido desnutridos y que jamás, así empiecen a comer bien mañana, van a poder desarrollar todo su potencial físico e intelectual. Eso como la punta del iceberg. Después llegas al gobierno mañana, vas a despedir a todos los empleados públicos. Ok, lo hiciste. Tienes cuadros, tienes por lo menos 10.000 personas que saben licitar, coger línea y que los puedes estructurar en cuestión de un mes para que empiecen a poner a funcionar la administración pública. Digamos que vas a tener una administración pública, vamos a empezar con 10.000 personas. Este es un problema multidimensional Exacto. y que yo no veo absolutamente nadie. Yo no veo a un Konrad Adenauer, yo no veo a un Churchill, Exacto. no veo a un Franco. No, y vuelvo con Franco, es porque Franco agarró un país destruido por la guerra civil y que quedó aislado del resto del planeta porque estaba la Segunda Guerra Mundial. Aislado del resto del planeta. Como por el año 45, Perón le mandó trigo y le mandó unas vainas a España para que pudieran salir adelante. No veo a un Pinochet, que también recibió un país que Salvador Allende se encargó de destruirlo en Oírlo. 3 años. En 3 años Pinochet destruyó Chile. Entonces, yo no veo eso por ningún lado. Y ojo, yo no estoy hablando de gobiernos militares, porque en Venezuela ni siquiera hay militares. Yo hablo de un gobierno como el de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe instauró, les guste o no, llegó a través de vías democráticas instaurando una dictadura comisaria, un régimen de orden Exacto. que le permitió en 8 años meter a Colombia nuevamente en el mapa del planeta Tierra, porque hasta el que estuvo antes de Uribe, que creo que fue Pastrana, tú Exacto. decías Colombia y cocaína. O sea, Colombia era sinónimo de cocaína. Y si te ibas a Panamá, Colombia era sinónimo de putas. Exacto. Y no sé, en República Dominicana. Hoy, Venezuela es sinónimo de putas. Vayas a Ciudad de México, vayas a Santo Domingo. ¿Cuál es la otra ciudad grande? ¿Cuánta es la otra ciudad grande de ahí de República Dominicana? Santiago. Santiago, vaya a Medellín, a Uh-huh. Madrid, a Barcelona o a Lima. Exactamente. Yo estuve en una cumbre en Quito y nos montamos en un coche, en un carro, para llevar a unos españoles al aeropuerto. Y el ecuatoriano que estaba conmigo le pregunta a los españoles, ¿qué fue lo que más les gustó de Quito? Las venezolanas. Estoy hablando hace 10 años, año 2015. Entonces, bueno, no se puede liberalizar todo. No hay quien lo lleve adelante. Tú no se te ocurre, o sea, tú nombraste una persona
a quien yo respeto porque además es amigo de un muy buen amigo mío. O sea, Hugo Farías no tiene la fórmula para esto. Me vi con él hace poco y hablábamos del tema y él me decía más o menos lo mismo, o sea, que es complicado, no es tan simple como quizás lo está haciendo Milei, aunque como lo está haciendo Milei, en parte, yo discutía con Alberto Mansuetti y él decía que, bueno, las cosas positivas que se le puede hacer a Milei es que está disparando a varios lados a la vez. Las reformas tienen que ser multisector. ¿Por qué? Porque es la única forma de que también tus opositores no tengan forma de por dónde atacarte. Que Milei ha cometido errores, algunos excesos, sí, ha cometido unos metidas de patas enormes, sobre todo el tema este de la criptodivisa esta que salió a apoyar Sí. unos cuantos, y entonces la oposición ha agarrado de ahí de eso. Pero creo que es una forma de hacerlo. Yo creo que depende de cada realidad. Obviamente, mi ley llegó a un país que todavía no había una tiranía impuesta. Las instituciones argentinas frenaron a los Kirchner en esa ampliación de poder. A diferencia de Venezuela, en Venezuela tienes un sistema, y usemos la palabra ahora sí, un sistema criminal dirigiendo el Estado y se ha aprovechado de las palancas institucionales que había en la democracia anterior. Daniel Lara Faría en su último libro lo dice, que a mí me causó un shock porque me vi cuando en la época yo estaba en la administración pública que no entendía esa dinámica. Los gobiernos del Pacto de Punto Fijo, los 40 años democráticos, el gobierno de la República Civil, como le dicen, una de las malas cosas que hicieron, que hoy se llama Estado Profundo, hoy se le dice el Estado Profundo, era la idea de tener 30.000 cargos de libre nombramiento y remoción a lo largo de la administración pública. Entonces, cada vez que un partido o una facción del partido cambiaba, tenía una cantidad de cargos disponibles a su disposición. Chávez se aprovechó de eso y esos 30.000 cargos de nombramiento, de libre nombramiento y remoción, los llenó con comisarios militares, mayormente, y sus comisarios políticos. Pues también el chavismo hay que entenderlo, yo lo entendí hace mucho tiempo. El chavismo, más allá de como se le dice ahora, organización criminal, era una organización compleja de tres cabezas, yo la identificaba para mí tres cabezas visibles, que cual la hiedra se odiaban entre sí, se mordisqueaban entre sí, pero para ellos había un solo objetivo, en su momento mantener a Hugo Chávez en el poder y ahora, más que nunca, mantener el poder per se. ¿Cuáles son esas tres cabezas? Los militares que dieron el golpe con Chávez, sea del 4 de febrero o del 27, los académicos, Giordani, que hoy están en malas, pero era ese grupo, y los políticos, que también hay muchos de esos que están en malas hoy, que hoy se ponen en la acera de frente. No, nosotros somos chavistas, pero no maduristas. Es lo Bueno, mismo. el cuento de chavismo y madurismo es un cuento creado por la campaña de Capriles cuando va contra Maduro de, para tratar de arañar un voto en eso que él llama el pueblo chavista, que el pueblo era chavista pero no madurista. Entonces Exacto. yo voy a seguir siendo como Chávez. Eso es un invento de la campaña de Capriles. Por cierto, se me ocurre ponerte en contacto con alguien que yo conozco que está allá en República Dominicana que creo que te va a agradar. Vale, vale. Finalmente, Osmel, que hemos pasado hemos tratado el tema Venezuela con mucho tema ideológico, pero hay algo que no quería dejar de preguntarte, que era lo de la isla de las corrupciones. Tú sabes que en España, y aquí hay un concepto que lo saqué en aquella infame entrevista con Jaime Bailey. Por cierto, antes de que se me olvide, si ustedes quieren contactar a Osmel Brito, pueden buscarlo en Instagram y en Twitter como @datosueltospodcast, que es un podcast que él está sacando adelante, que lo pueden buscar aquí en YouTube, o simplemente @Osmel Brito. Él no está disparando groserías, pues yo sí insulto a todo el que se me atraviesa por delante.
Y bueno, y voy a justificarlo con la misma persona. Aquel concepto que yo saqué en aquel entonces fue de un economista americano de origen libanés que se llama Nassim Nicholas Taleb, La cinta que de tiene 3 libros: Antifrágil, El cisne negro y Jugarse la piel. Por ejemplo, en Jugarse la piel, él pronosticaba que Donald Trump iba a ganar en 2016. ¿Por qué? Porque a los americanos les gustan los tipos que se la juegan. Este carajo se ha arruinado 3 veces y se ha recuperado 4. El cisne negro habla de crear situaciones que situaciones no previsibles. no previsibles, que son eso que le pasa a los economistas de los politólogos, que pasan 6 meses explicando lo que va a pasar y los otros 6 meses explicando por qué no pasó lo que dijeron que iba a pasar. Pero antifrágil yo lo expreso con una frase muy fácil. Una de las relaciones más antifrágiles que hay es la tensión sexual. O sea, cuando a ti te gusta una carajita y tú sabes que tú le gustas a ella y entonces están ahí, pero deja de ser antifrágil cuando el hecho se consuma. ¿Por qué? Alguno no salió satisfecho o porque ambos salieron satisfechos. Entonces ya la tensión no hay, ya hay una relación establecida. Entonces, antifrágil es que algo frágil tú lo golpeas y se rompe. Algo robusto tú lo golpeas y resiste o apenas se deforma. Pero algo antifrágil tú lo golpeas y se mejora. Entonces, eso era evidente en el régimen chavista. O sea, el régimen chavista, cada vez que le sacaban la gente a protestar, resistía, y ya la próxima protesta ya sabía cómo actuar ante una situación de ese tipo. Las Lo que pasa es que presiones, el régimen, siguiendo esa lógica del fragilismo, antifragilismo, el régimen chavista fue frágil hasta el 2002. vale, Y ellos aprendieron en el 2002 y entendieron que tenían que volverse antifrágiles, resistir lo más que pudieran resistir, aunque estuvieran a punto de caer, porque eso los hacía más fuertes. Y lamentablemente ha sido así. pero yo te llevo al tema antifrágil, es porque en España, el señor Pedro Sánchez Castejón le tienen imputado al hermano, a la esposa, al fiscal general, a sus 2 segundos al mando, sus 2 últimos, que son Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Y por donde tú pilles, todo apunta a República Dominicana, que es donde está Osmer, que se los dije al principio, la isla de la corrupción, y ya le vamos a decir dónde está. ¿Es República Dominicana un país ultra corrupto donde cualquiera puede ir y meter su plata? O sea, es un paraíso fiscal sin título de paraíso fiscal. Fíjate bien, en ese caso, con Pedro Sánchez, yo escuchaba en estos días creo que era Daniel Lacalle, que él decía, si Pedro Sánchez no sabía de la corrupción, de todo su círculo que nombraste, hermano, esposa, segundos al mando, habría que destituirlo o por incompetente, O por idiota. o por idiota de no saberlo, o por corrupto por saberlo y taparlo. Hay una cantidad importante de influencers y de youtubers, que ha habido una ola importante de youtubers que se han ido de España por el tema de de la alta fiscalidad. Y uno de ellos se instaló aquí en República Dominicana, indicando que este era un paraíso fiscal. Y yo decía, no, no lo puedo entender. O sea, yo vivo aquí y no es un infierno fiscal como España, pero los impuestos no son suaves. Y cuando me pongo a investigar un poco, claro, para un nómada digital hay una cantidad de exenciones fiscales que no tenemos los que vivimos aquí. Aunado a que el impuesto sobre la renta aquí en República Dominicana es impuesto sobre la renta totalmente territorial. Todo lo que tú produces fuera no pecha impuestos sobre la renta aquí. Entonces, de ahí se han aprovechado muchos capitales santos y no santos para venir para acá. O sea que si yo produzco $1.000.000 fuera de República Dominicana, yo llego y los meto en República Dominicana y llego con $1.000.000. Y eso no paga un solo centavo de impuestos aquí.
Bueno, pagarás el impuesto al consumo y esas cosas, pero impuesto sobre la renta no pagas. Puedes buscarlo, o sea, hay un podcast que se llama El Lobo de Wall Street, creo que se llama El Lobo de Wall Street, Wall no, Street Wolverine. Wall Street Wolverine. Busca ese podcast y hay varios capítulos donde hablan de República Dominicana como un paraíso fiscal. Yo me quedé con la boca abierta. Y Verga, cuando pero me ese pongo a carajito se entender, fue para allá, para República no, Dominicana. él no, él no, él anda en Andorra, pero hay otro Él que se anda en llama Andorra. Pedro Werbaum de Worldcast, que él sí Sí. está. Y él recomendaba a República pero en Wall Street Wolverine había entrevistado a un asesor fiscal y él recomendaba a República Dominicana y yo me quedé con la boca abierta. Además, me pones en aprietos, pero hay que decirlo, aquí muchas veces se hacen de la vista gorda con el tema de la corrupción, de los bienes corruptos. Sí, aquí las autoridades se hacen de la vista gorda. Y entonces hay casos como evidentes de mansiones, bueno, acaban de incautar una mansión, Pan Biondi salió diciendo que se acaban de incautar a Maduro alrededor Una de 70 mansión. millones de dólares en bienes y no sé cuánto, entre ellos una mansión aquí en República Dominicana. Entonces la pregunta es, ¿cómo hizo Maduro para comprar una mansión aquí a través de un testaferro que probablemente la pagó en efectivo? Aquí hubo un banco que quebró, banco propiedad de unos venezolanos que nunca fueron banqueros en Venezuela, pero eran aquí, este, que quebró, pero una de las operaciones que había recibido alrededor de los días que estaba la intervención era como la transferencia de una cantidad enorme de dólares. De verdad que ahorita no recuerdo si eran 300 millones de dólares. Y yo decía, 300 millones de dólares. O sea, pasaron 300 millones de dólares y nadie se dio cuenta que había, la autoridad bancaria, las autoridades regulatorias, nadie se dio cuenta que había un movimiento de 300 millones de dólares. Bárbaro. Ahora, Entonces, una, digamos, una hay pregunta. un poquito ahí, y te comentaba en off de que César Vidal fue el que me hizo como que mirar el tema de que había muchos políticos socialistas españoles que habían venido aquí a sacarte la doble nacionalidad para eventualmente, si cambiara el signo, llegar a la ultraderecha, como dicen, llegar a Vox, porque para mí el PP no es la ultraderecha, para mí el PP El es la PP es oposición, la socialdemocracia disfrazada. excepto la socialdemocracia, el PSOE azul, este, pero previendo que, bueno, ellos se venían para acá y como tienen nacionalidad local no son extraditables, porque no hay tratado de extradición. No hay tratado de extradición. Oye, una cuestión que me surgió ahorita y tal vez ya para ir cerrando. Porque, a ver, uno ve República Dominicana y vale, sí, o sea, parece que no son muy distintos a nosotros. Yo en particular que es esta persona que después te nombro quién es cuando por WhatsApp. Él me decía, es que ustedes nos trataban como desprecio a nosotros. Sí, ¿sabes qué? Es decir, cuando no era ustedes, cuando esa época de la Venezuela Saudita, los venezolanos veíamos al resto de Hispanoamérica así como que, "Ja, estos indios que no tienen petróleo". Exacto. Nosotros, toma, aquí viene el loco este para que sean serios y para que se metan por el carril. Y no sé si nos hemos metido por el carril todavía. Pero yo veo al dominicano como muy parecido a nosotros, con una clase media muy clase mediera, como tú la señalas, y con una clase baja que no deja de ser un importante número del país, y con una riqueza espantosa, obscena, vulgar en algunas. Es República Dominicana un país de grandes contrastes en ese aspecto. O Mira, sea, República Dominicana, la pobreza muy pobre y la la suntuosidad vulgar. sí. Mira, República Dominicana es un país que yo adoro, o sea, me abrió las puertas, tengo 15 años aquí, ya soy dominicano de nacionalidad, le agradezco mucho y, por ejemplo, yo siempre hago anécdotas de la relación histórica que República Dominicana y Venezuela tenemos. Ya para ir cerrando, el primer antepasado de Simón Bolívar que llegó a la América española, a los territorios españoles del Reino de España, fue Simón de Bolívar el Viejo, que llegó a la isla La Española
por unas tierras que le había otorgado la corona aquí en la isla de la Española. El primer antepasado de Simón Bolívar, que nació en los territorios de América Española, fue Simón de Bolívar y Castro, Simón de Bolívar el Mozo, como se quien haya leído a Augusto Mijares, el Libertador, ahí aparecían esos nombres. Simón de Bolívar el Mozo nació en la hacienda Los Alcarrizos, hoy una populosa zona de aquí de Santo Domingo, Los Alcarrizos. Fue el primero que nació aquí y fue el primer antepasado de Bolívar que se trasladó a territorio de la Capitanía General de Venezuela. El padre de la patria dominicana, Juan Pablo Duarte y Diez, además de morir en Venezuela, era tío segundo o tío de nuestro gran artista plástico Carlos Cruz Diez. Entonces la relación que tenemos con Dominicana y Venezuela es amplia y nos parecemos mucho en muchas cosas, pero también no nos parecemos en otras cosas, en especial con lo que tú dices del tema de la horizontalidad de la sociedad. Con todo, viviendo fuera de Venezuela, yo creo que muchos venezolanos que haya aprendido, porque también es de las cosas que yo critico de la clase media venezolana, la clase media venezolana nos está pasando lo que nos está pasando hace 27 años y hay gente que no ha aprendido, gente que vive en España y va y vota El al PSOE, PSOE, ve gente que vive en Estados Unidos, va y vota al el Partido Partido Demócrata, Demócrata. gente y va y que repite como unos necios, ay, que Trump se parece a Chávez, solo porque no tiene modales, porque hay que reconocerlo, Trump no tiene modales, pero yo prefiero No, un pero tipo como Trump que no tenga modales y que haga las políticas correctas, o que ponga orden, a un tipo como Pedro Sánchez que tiene modales, pero es un corrupto. pero te lo digo peor. Mm, No le votan a Trump no porque no tenga modales. No le votan a Trump porque Erika de la Vega, César Miguel Rondón y Luis Chatén le dicen que Trump se parece a Chávez. exacto, exactamente. Y te lo dice alguien que cuando compré mi primer coche en el año 97, mi Mazda era del 97-98. Yo salía de Caracas hacia Puerto Cabello escuchando el monstruo de la mañana. Yo escuchaba el Monstruo de la Mañana, yo escuchaba a César Miguel Rondón, yo pensaba que eran profundas las reflexiones, cuando tú empiezas a entender, para allá va, que no hay profundidad de nada. Pero, o sea, nosotros tenemos tótems de la comunicación Mm, que se forjaron una fama durante algún tiempo y que ya va, o sea, cuando tú, coño, tú lo escuchas hablar 5 minutos y te convence, pero ya cuando habla el minuto 6, ya, para allá va un momento, ya yo estoy un poco más viejo, ese cuento no me lo vas a meter a mí. exacto. Y entonces, Entonces, me contabas de esos venezolanos que no han aprendido. Ajá. esos venezolanos que no han aprendido, y la otra que te quería, ya para ir cerrando, el tema de o sea, nuestra relación con República Dominicana, y tú decías que en algún momento ellos podrán haber dicho, o quien te dijo, que lo veíamos por encima del hombro. Yo creo que algo que tenemos que aprender de esta época es precisamente eso, o sea, el venezolano saudita, el tabarato, como nos decían en los años 70, hoy en día estamos emigrando a otros países, nos tocó emigrar a otros países. Yo escribí un artículo en mi blog sobre que usé la frase de un buen amigo en común, creo que él es amigo en común de nosotros, Oliver Pérez. Él vive en Sí, Chile. cómo no. Oliver, él puso un post una vez que me llamó mucho la atención diciendo que él lo titulaba, no son mejores, es que van más lentos. Porque hoy en día todos estos países de América Latina, donde nos han recibido bien o mal, donde algunos nos han abierto la puerta, otros no tanto, otros nuestros compatriotas se portan mal y tienen razón en rechazarlo, les molesta la migración venezolana, pero les molesta, además que les molesta, es como un tema de revanchismo. Ah, antes tú me tratabas mal porque yo era pobre, ahora tú estás más pobre que yo y me burlo de ti y te pisoteo porque ahora tú estás más pobre que yo. Y eso se ve en República Dominicana. No, aquí no, realmente no, pero si tú te vas del Ecuador hacia abajo, Sí, yo siento ya, que hay ya, ya. mucho de eso, yo siento que hay mucho de eso. Sí, Y sí, este sí, sí, amigo sí. comentaba eso. Y yo decía que, bueno, sí, este amigo la acertó con esa frase. No es que son mejores, no es que sus instituciones son mejores, van más lentos. Probablemente, ¿por qué? Porque el chavismo
y muy bien Daniel Lara Faría lo dice, el chavismo explotó las peores taras de nuestra venezolanidad. Nuestras taras más profundas las explotó el chavismo a su máxima expresión. Por eso yo critico tanto a la clase media venezolana, porque la clase media venezolana, primero, fue la que llevó a Chávez en el 98. Los pobres no votaron a Chávez en el 98. Fue la clase media. Esa clase media antiliberal, esa clase media que buscaba un vengador. No por nada Mirta Rivero, la he mencionado bastante en este episodio, su libro lo termina con una frase así como de la mejor palabra es arrechera, el mejor venezolano, de qué se quejan. Pero esa misma clase media que despreciaba al pobre. Una vez me tocó aquí en República Dominicana un episodio, vinieron unos muchachitos de estas camadas de diputados jóvenes de la Asamblea hasta el 2015 y me reúno con un think tank que los recibió, era un think tank aquí liberal de estos de Relial y de las redes liberales. Y cuando yo digo, comentando con gente del think tank, estos muchachos todos son socialistas, alguien que estaba aquí me dice, ¿cómo usted va a decir ellos? Esos son demócratas. No importa que sean demócratas, son todos socialistas. Todos sus partidos pertenecen al Internacional Socialista. Y cuando le dije que hay que aceptar que en algún momento el chavismo era un movimiento popular que sí ganó algunas elecciones limpiamente, porque había gente que sí lo votaba, fue casi que un insulto para la persona. Porque entonces despreciamos al pobre. Yo me he topado con gente clase media venezolana que vive en Estados Unidos que se refieren al votante de Trump como esos paletos, usando el término en español, paletos, rednecks. Esos paletos redneck. Exacto, esos paletos que no, bueno, esos paletos es el americano de verdad, el americano de a pie. Estados Unidos es un gran país rico rural. O sea, Estados Unidos no es lo que nos vende Hollywood, que es California, Nueva York, no, Estados Unidos no es el complejo, bueno, que lo es hacia el exterior, pero no es el complejo militar industrial. Estados no, Unidos es los Amish, es la gente que está en el centro del país con un arado, con un un arado tractor. y con una escopeta en sus manos, o sea, ese es el ciudadano americano de pie. Y la clase media, porque, y ahí caigo en la educación, lamentablemente una de las cosas de la masificación educativa en Venezuela, que era parte un poquito del ascenso social, era creer que porque tuvieras un título universitario ya eras mejor. No, no necesariamente eras mejor. Bueno, yo te voy a contar una vaina y ya vamos terminando, Mel, porque además te estoy muy agradecido por el tiempo que me has dedicado. Tú sabes que aquí en España, yo estoy cursando un doctorado, más por la necesidad, ¿no? Pues aquí en España se sufre de titulitis. Como lo sufríamos en Venezuela. Ok, pero tú estarás de acuerdo conmigo en una cosa. Venezuela, tú te graduabas, trabajabas un tiempo y al tiempo decidías hacer el máster o el Exacto. posgrado. Y seguías trabajando y al tiempo hacías el doctorado. Entonces, aquí hay un fenómeno que es que hay un sector clase media y otro clase un poco más baja, pero que sabe escurrirse muy bien por los beneficios estatales, que termina la carrera, inmediatamente empiezan el máster y terminando el máster se inscriben en el doctorado. Entonces tú tienes doctores que tienen 25, 26 años. A mí en el máster, en el doctorado, me han dado clases muchachos que creo que todavía no saben lo que es una prestobarba. Imagínate. ¿Ok? Entonces, ya va, o sea, pienso yo que una persona que va a hacer un doctorado es una persona que ya ha aprendido lo que aprendió teóricamente en el máster, ya le ha dado utilidad empírica, o sea, y ya ha llevado coñazos y tiene latigazos en la espalda y tiene el cuero un poco curtido y entonces al adquirir el, el grado superior de doctor ya tendrá un poco más de visión. No, aquí no, no. Entonces, bueno, te consigues con unas universidades que, o sea, tú no sé si tienes doctorado o no, pero tú te vienes para España, tú si no eres doctor no puedes dar clases en una universidad. Exacto. Y tú tienes 30 años trabajando y dando la aplicación empírica real a tu conocimiento económico y haciendo ensayo y error y comprobando que esto funciona y que aquello no. Pero tú no puedes porque no eres doctor. Y para cerrar ya, porque un fenómeno que tú señalas,
La clase media llegó a todos los fenómenos peores del planeta, probablemente del planeta, han surgido de, no digamos la clase media, pero del urbanita. Aquí en España le llaman el urbanita, del que jamás en su vida ha agarrado un arado, del que jamás en su vida ha salido a pescar, del que el socialismo, Marx, no salió de las entrañas de un pueblo alemán, de nada de eso. Son lo que en Venezuela llamamos cifrinos, aquí les llaman pijos, ¿verdad? Que creen haber alcanzado un nivel de iluminación o de una revelación divina que les permite estar por encima del bien y el mal, y que desprecia profundamente al granjero, al pescador, al albañil. Entonces se hacen llamar ciudadanos del mundo, ¿verdad? Y hablan de mundo globalizado. Y yo le decía en una cumbre, cuando iba para las cumbres, anda, dile a un carnicero que sea ciudadano del mundo, que agarre la máquina con la que pica la res y la cargue y se vaya de Singapur a China y de China a Nueva York. Exacto. Esa gente necesita algo de lo que un urbanita poco entiende, que es una patria y un arraigo. Exacto. La cual nosotros perdimos, hombre. Lamentablemente, pero en algún momento lo recuperaremos. Creo que en la vida que nos tocó vivir. Pues Pedro, bueno, muchas pues gracias por el amén. No vale, gracias a ti, Osmel, de verdad que encanta. Ya saben, Datos Sueltos Podcast, Osmel Brito, ¿verdad? Osmel tiene una empresa de consultoría en la República Dominicana y él decía que no, va más lento. No, pero es que Osmel es de los que va más rápido y seguramente por eso es que le va bien. Además es un tipo, como dicen en Colombia, pilo. Me quiero despedir, ya les mostré el libro de Xavier Padilla. En cuanto me lo termine, porque me lo puso de requisito, tienes que leértelo completo para entrevistarme, pues lo voy a tener por acá. Javier me dijo lo mismo. Léetelo primero antes de Y les quiero de contar con orgullo, ¿verdad? Este es el ejemplar número 249 de la revista Razón Española. Es la revista de opinión política más importante y probablemente la más antigua de España. Y en este número aparece un artículo mío. ¿Qué eso qué es? No, mire, ¿saben qué es difícil? Osmel, yo sé que lo ha hecho. ¿Saben qué es difícil? Publicar en una revista arbitrada. O sea, en una revista arbitrada no publica un huevón cualquiera. O sea, Eduardo Vitar no va a publicar en una revista arbitrada. ¿Por qué? Porque hay que saber escribir. Y para saber escribir hay que haber leído algo. Alguito. Pero bueno, entonces, número 249 de la revista Razón Española, el artículo se llama Sin resistencia a la tiranía. Y esta revista es homenaje a Dalmacio Negro Pavón. Dalmacio Negro Pavón fue un intelectual español que escribió un artículo que se llama Derecho de resistencia a la tiranía. Bueno, pues aquí ya no hay resistencia a la tiranía. Osmel. Vale, Pedro, un placer. Ha sido un placer. Que tengas feliz tarde. Les recuerdo, por favor, suscríbanse, denle like, compartan este video porque aquí no seremos divertidos como en otro lado, pero hablamos cosas interesantes. Será hasta la próxima. Se les quiere. Cuídense mucho. Chau, chau.